corazones. Señor, consuela los corazones, no solo de los hijos, los nietos, la familia, la mamá, los hermanos y cada uno de los cuales, Señor, sabemos que en este tiempo tú estarás obrando sobrenaturalmente con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero también presentamos todas las otras peticiones, suplicándote, Señor, que obres de acuerdo a cada necesidad, creyendo, Señor, que por la fe nosotros la recibimos, sabiendo que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, definitivamente cada vez que miren nosotros, por decirlo así, hacemos una celebración, cada uno tal vez prepara la comida, el lugar, la mesa, las sillas, las invitaciones, para invitar a la gente de la cual fue invitada a ese momento. De la misma manera, nosotros acá en la iglesia, quiero que sepa, gracias hermano, quiero que sepa que antes de empezar el servicio, nosotros preparamos los ambientes para que sea Dios obrando, hermano, de una manera poderosa conforme Él en su bendita misericordia se manifieste, porque dice la Biblia que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y que durante ese momento podamos nosotros entender que Dios está aquí, más sobre todo cuando la Biblia dice que cuando dos o más en su nombre estemos reunidos, Él está aquí. Entonces queremos preparar un ambiente donde Él, hermano, pueda recibir la alabanza para su nombre, la adoración, nuestra vida misma. Y así nosotros también, hermano, porque Dios no se queda con nada. Dios siempre da, Dios siempre, hermano, dando es como recibimos, dice la Biblia. Por eso el sacerdote, cuando había una danza en el lugar santísimo, que era solo moverse así, mire, solo se movía así porque estaba dando y recibiendo. Entonces cuando nosotros estamos en estos ambientes, quiero que sepa también, hermano, que el beneficio nuestro es poder recibir lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros este día. Y la importancia de entender por qué hacemos lo que hacemos. Porque así entonces vamos a entender realmente todos los beneficios. No es pasar el tiempo, no es entretenernos, no es realmente solo porque hoy es domingo, no, sino que es un momento tan sublime, tan especial, hermano, que en la antigüedad, cuando el sacerdote se presentaba una vez al año, había una fiesta cuando Dios había recibido el sacrificio y había enviado el perdón por los pecados. Se esperaba una vez al año. Y nosotros podemos entrar ahora todos los días confiadamente al trono de la gracia y la misericordia por el sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso le digo que qué lindo es poder entender a qué venimos. Y realmente por eso le ponía este video que realmente marca un tiempo de un retorno, una palabra profética que se dio a principio de año. Y es importante, por eso le decía, saber a qué se refiere, a cómo nosotros vamos, porque en los ambientes, cuando hay palabras que se lanzan en los ambientes, Dios provoca que esa palabra que está basada en su palabra pueda crear un ambiente y aquel que la reciba. Por eso le pongo este versículo que le dice la Biblia, que vemos al profeta Elías en Primera de Reyes 17:1. Aquí vemos a este profeta del Antiguo Testamento que se llamaba Elías, por si usted no sabía, pero que estaba enfrentando una situación que el pueblo que Dios había salvado se había apartado, se había ido en pos de otros ídolos. Y este profeta llamado Elías, hermano, estaba tratando de hacer volver al pueblo de Dios. Mire, volver al pueblo de Dios. Sin embargo, estaba el rey Acab, la esposa Jezabel, que estaba llevando a cabo una manifestación de ir en contra de aquellos que amaban a Dios. Se lo voy a poner de esa manera. Pero sin embargo, hermano, ante la negativa de lo que el profeta Elías estaba tratando de hacerlos volver para que se apartaran de sus malos caminos, entonces llega un momento en el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes, y en el versículo 1, la Biblia, esta Biblia al día dice: Elías el profeta, el tisbita, dice la Reina Valera o la Reina de las Américas,
En Galaad le dijo al rey Acab: tan ciertamente como que Jehová es Dios de Israel, el Dios de Israel vive, al cual adoro y sirvo, te digo que no habrá rocío ni lluvia durante varios años en Israel, pero fíjese, hasta que yo diga. O sea que el poder, por decirlo así, que estaba en el profeta, era que su palabra tenía un respaldo en los cielos. De la misma manera como le dijeron a Pedro que lo que atara aquí en la tierra iba a ser atado en los cielos, y que lo que desatara iba a ser desatado en los cielos. Pero me llama la atención porque en ese momento, hermano, hubieron 3 años de sequía, porque el pueblo estaba apartado de los caminos, y Dios levanta a este profeta, hermano, dándoles la oportunidad de que volvieran. Y sin embargo, dijo el Señor: pues les voy a cerrar los cielos, va a haber sequía. Y fíjese que me llama la atención porque las profecías marcaron y hablaron un tiempo de volver, de retornar, de acercarnos a Dios en este tiempo que estamos viviendo. Pero sin embargo nos damos cuenta que cuando yo veo en la Biblia todos los versículos que hablan de sequía, ¿qué es para usted sequía? A ver, platiquemos. Escasez. ¿Pero de qué? Escasez de agua, ¿verdad? Y fíjese, el concepto lo tengo claro, que yo decía: sí, es escasez de agua. Pero sin embargo, me fui a estudiar un poquito, porque me llamó la atención cómo el profeta dijo que en ese momento se cerraban los cielos y que no iba a llover, porque dice que no habrá lluvia durante varios años en Israel hasta que él diga. O sea que el respaldo de Dios estaba sobre él. Y entonces cuando yo veo que es sequía, yo podría decir definitivamente solo se lo pongo rápido como concepto, lo que le quiero poner ahí. Cuando voy a los diccionarios, si quiere solo leemos lo que está con amarillo, porque la sequía es cuando los niveles de agua están por debajo de lo normal. No es que no haya agua, sino que hay un nivel, que este sea el nivel y el agua está aquí. Aunque haya agua, hay una sequía. Por ejemplo, acá dicen: hay sequía, pero usted sigue sacando agua de su casa. El punto primordial que le quiero marcar es que la sequía no es que no haya agua, sino que es la cantidad de agua que ha bajado. Y esto me llama mucho la atención, porque por eso es que David decía: mi copa está rebosando. Entonces no vivía una sequía en lo espiritual, sino que entendía que ese era el proceso. Y es como Dios le habla a una iglesia que su nombre significa la deseable. Es la iglesia de Éfeso. En capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor le empieza a decir que es una iglesia que sabe discernir quiénes son los verdaderos, quiénes son los falsos, que sabe, hermano, su servicio es arduo, se ha cansado pero sigue, no ha negado el nombre del Señor. Pero le dice el Señor: tu nivel de amor ha bajado. Estaba en sequía espiritual. Y entonces eso es lo que le quiero marcar, porque quiero llegar al punto que el nivel de amor había descendido. No que no amaba, sino que sus prioridades habían cambiado. Le dice que haga otra vez las obras que hacía al principio. Y puede ser que nosotros estemos acá, que cantemos acá, que adoremos, que prediquemos, pero ya nuestro nivel, mi copa, no está rebosando, sino que tal vez está a medio vapor. Y eso es lo importante, porque es como nosotros nos estamos enfrentando a un tiempo final. La Biblia lo marca como peligroso. Un tiempo donde nosotros vamos a ver muchas circunstancias que ya se ven en el horizonte. No solo una apostasía generalizada, quiere decir mucho cristiano, mucho hermano ya le ha dado la espalda a Dios, se ha voltado contra Dios. Pero no empezó de la noche a la mañana, sino que nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos dice retornar, escúcheme bien, no necesariamente usted se ha ido. Retornar no es: yo puedo estar aquí pero no estar del todo comprometido con Él. Porque cuando habla de retorno, mire, hay gente que como la de Éfeso predicaba, mire, discernía quién era un apóstol falso y quién era un apóstol verdadero.
Se manejaban ámbitos fuertes, altos, ambientes. Pero sin embargo, había algo que Dios tenía. Pero por eso le quiero poner esto, porque me llama la atención que cuando el Señor le dice a su pueblo que vuelva, no realmente le está diciendo porque ya no se congrega. Puede ser como le dije, que predique, que dirija, que cante, que sirva. Pero hay actitudes que necesariamente quiere Dios que volvemos. Y cuando vemos en la palabra, en la Biblia, la palabra volver, estas son sus acepciones. O el retornar o el volver es, mire, el volverse, el arrepentirse, el cambiar, el enderezar, el dar un giro, el levantarse, el recapacitar, el recuperarse, el volver al principio. Es decir, son acepciones que nos ayudan a entender cuál es el volver que Dios quiere. Definitivamente que volvamos de todo corazón. Definitivamente que Él sea nuestra prioridad y que podamos, tiene que haber un cambio. Por eso el arrepentimiento es un cambio total de pensar, de actuar, de vivir, de hablar en todos los aspectos, para que entonces Dios dicho ha vuelto. Porque no es que puede ser que esté aquí pero mi mente divague, puede ser que esté aquí queriendo no estar, puede ser que esté aquí porque me trajeron. Y entonces cuando donde Dios habla de volver, porque quiero que lo sepa, yo sé que lo sabe, pero se lo quiero repetir, Dios está en este lugar. Y no es casualidad que usted esté acá. Aunque lo hayan traído, había una fuerza de parte de Dios, que usted vino porque Dios le iba a hablar esta mañana a través de su palabra, a través de las profecías y tal vez a través de un hermano que tiene a la par. Entonces, yo quiero hablarle del llamado divino, vuelve a mí. Porque tenemos que estar nosotros entendidos del tiempo que vivimos, seguros de que nos encontramos definitivamente bajo la poderosa mano de Dios, y que se darán situaciones duras, difíciles, pero también hermosas, y para que podamos nosotros participar. Porque no quiero que sea un eslogan, quiero que lo haga una vida, una realidad, un rema, que cuando se dice que Cristo viene pronto es porque viene pronto. Puede ser que venga por nosotros. Nadie dice amén. Alarma, yo pensé que usted hubiera dicho amén. Porque ese es el principio. Porque es para que participemos no solo aquí en la tierra, sino en el reino eterno. Y que al retornar podamos entender que, como dijo Pablo, hermano, que en esas tres facetas del labrador sabía cómo sembrar, sabía que había la lluvia temprana, la lluvia tardía, pero también sabía correr conforme a las reglas como un atleta. Había que esforzarse, pero también sabía pelear como soldado, para que pudiera pelear, que no era la batalla contra los hermanos, sino contra un mundo espiritual. Y de esa manera vamos a entender entonces que el volver, Dios nos llama, hermano, perdóneme, pero no a una religión, sino a una relación poderosa, que usted tenga la certeza, como es la fe, de que Dios es real y que Dios, cuando dijo que vendría, va a venir. Y aunque se tarde la promesa, Él ciertamente va a venir. Entonces, en el libro de Zacarías, si usted me acompaña, Zacarías en el capítulo 1 versículo 3 dice: diles pues. Mejor le doy tiempo a que lo busque, en lo que yo me echo un trago de limonada. ¿Lo tiene? Dile pues, dice Zacarías, así dice el Señor. Pero mire quién lo dice: Jehová de los ejércitos. Es que tenemos que entender también, o comprender, amados, que cuando Dios habla, como a Abraham se le presentó el Jehová Jireh, el que provee. Pero cuando entendemos que aquí le dice a Zacarías, que le dice al Señor de los ejércitos: volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Por eso volvamos al punto de volver. Arrepiéntete y yo iré a ti. Cambia y yo estaré contigo. Búscame y me encontrarás. Toca y yo abriré. Acércate y yo me acercaré. Entonces, cuando el Señor dice, mire, es una batalla.
Es una pelea. Por eso Jehová de los ejércitos dice que podamos nosotros entender cómo Dios nos está preparando para que no solo veamos su gloria, sino que volvamos a Él, hermano. Aquel que ha estado en esos momentos en la presencia de Dios no quiere salir. Sabe que es estar en la presencia, adorarle, buscarle, servirle. Hermano, es como cuando uno está enamorado. No sé si usted se enamoró una vez o está tan enamorado. ¿Cuántos enamorados hay hoy aquí? ¿De quién? No, es que hay muchos que son amadores de sí mismos, dice la Biblia. Pero lo que le quiero decir, que Dios nos está llamando a recapacitar. Por eso el volver, dice, volveos a mí. Vuelvo la carga. Estaban ellos con Dios, pero estaban lejos de Dios. Entonces ese es el peligro, porque podemos caer en el error de que se lo voy a poner a aplicar a mi vida, que porque predico ya la tengo hecha. No, al contrario, porque más se le da, más se le demanda. Y que ciertamente sí, todos un día nos vamos a presentar delante del Espíritu Santo. Por ejemplo, hoy es el tribunal del Espíritu Santo. Cuando la persona fallece, se presenta al tribunal de Cristo. Pero también está el tribunal del Padre, que habla en Apocalipsis, donde todos se van a presentar, aquellos que no han estado en los libros. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que si hoy es un tribunal del Espíritu Santo, también está el fiscal, el enemigo, que el Señor lo reprenda, al acusador, acusando, diciendo, marcando. Pero también tenemos al abogado, que si, hijitos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, el Señor Jesucristo. Mire qué momento más hermoso. No es que Dios no sepa lo que hemos hecho, sino que Él quiere que el que confiese y se aparta alcance la misericordia. Hágame un favor y ayúdame a predicar, diga al de la par: hermana o hermano, vuelve. ¿De dónde? Si aquí estoy por eso. Mire pues, es que hay gente que solo existe y otra que vive. La que existe no pasa nada, y la que vive disfruta el momento. La que vive tiene planes, tiene deseos, tiene anhelos, sabe lo que quiere en la vida. Pero la que existe se levanta a las 6, se va a trabajar, regresa a las 4, se sienta en el sillón, ve su televisión, se vuelve a bañar, se acuesta, se duerme y al otro día ¡pah! Ya lo mismo. Hasta sus mismos pasos están en la casa para no perderse lo que ve. El sillón ya tiene el molde en el sillón. No, yo no conozco a nadie, hermano. Pero el que vive tiene planes. Hoy voy a hacer, por lo menos voy a plantar mi árbol, voy a cortar las flores, y tiene algo. Porque esa es la vida. Esa es la vida en abundancia que Dios nos da, porque sabemos que Dios nos bendice, y cada día lo que Dios quiere es que nosotros aprovechemos al máximo cada momento con la gente. Cuando tenga su familia, dígale que la ama, que la bendice, que les va a ir bien, y momentos que van a marcar la vida de los suyos. Por eso dice la Biblia: aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. A veces se nos va tanto el tiempo en el bendito, o no sé si decirle así, celular. Pero a veces cuando mi esposa me dice: ¿vas a comer? Me siento mal, fíjese, porque yo estoy en el cuarto y en la cocina. Dije: ¿hasta dónde hemos caído? Bueno, eso solo nos pasa a nosotros. ¿Hasta dónde hemos caído a veces? Antes hasta yo le silbaba. No, pero mire, volvámonos al Señor con todo corazón, mientras pueda ser hallado, mientras esté cerca, porque eso es lo que quiere. Y entonces vamos a la Biblia, porque aquí, entonces
cuando habla de Jehová de los ejércitos, le está hablando a gente que va a pelear, gente que tiene batallas, gente que se tiene que levantar para pelear contra todas las circunstancias de este tiempo final, para que entonces al volvernos a ese ejército para pelear con las circunstancias, vamos a entender que Jehová de los ejércitos era el cual David le decía: hermano, mire, yo he peleado contra el oso, yo he peleado contra el león, pero sin embargo, ¿quién es este incircunciso que ha ofendido a los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Ese mismo que estuvo conmigo en el león y el oso es el mismo que está contra este gigante. Entonces era aquel que estaba cerca de Dios. Hermano, tenemos batallas, tal vez no sé usted si no son familiares, espirituales, del alma o físicas, pero sin embargo confiamos más en la medicina que en el Dios poderoso que puede salvarnos y sanarnos. Es que esa es la confianza que tenemos. Entonces fíjese, dice Jeremías, bueno, ya aquí la Biblia dice que por más que los llamaron, no escucharon. Pero solo se lo pongo porque yo sé que esto no le aplica a usted. No quisieron, a pesar de que volveos ahora de sus malos caminos y de vuestras malas obras, pero no me escucharon ni hicieron caso, declara el Señor. Mire, su pueblo no quisieron. Y como lo que dice la Biblia, que lo que le pasó a Israel es una sombra y una figura, yo lo digo por si usted conoce a alguien que no vino. Pero bueno, volvamos al punto, porque entre una de las profecías, hermano, empezó a hablar el hermano que profetizaba esta mañana, que volviéramos a empezar, que volviéramos al punto de partida, que realmente entendiéramos dónde nos había afectado. Y definitivamente dice Jeremías 6:16, así dice Jehová: vuelvan al punto de partida. Pregunten por los viejos senderos, cuál era el camino del bien, síganlo, mire, y encontrarán la tranquilidad. Mire qué lindo, hermano, volver a ese punto donde yo creo que había un coro que decía que volviéramos. Llévame a ese lugar donde empezó nuestra amistad, dice algo así, va. O por si acaso se me olvida, llévame al madero donde empezó nuestra amistad. Mire qué lindo, cuando no importaba nada, sino que solo Él. No importaban bocinas, piano, gente, nada, sino que lo único que importara, que Él estuviera presente. Era suficiente para nosotros tener la presencia del Señor. Ahora no se oye bien, que hay feedback, que no, que sí, hay mucho. Y ahora viene y nos dice: vuelvan al principio. Que ya no es el privilegio el que te hace venir, es Dios el que nos hace venir a su casa. Es que tengo que servir, no, es un privilegio servirle a Dios. Por eso al volver dice: vuelvan al punto de partida. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Dónde fue ese punto que hizo que menguáramos? ¿Dónde fue ese punto que nos acomodamos? ¿Dónde fue ese punto donde Él dejó de ser mi prioridad? ¿Dónde fue ese punto, hermano, que dejé de buscar, dejé de servir, dejé de adorar? O tal vez sí, pero a medias. Y una de las profecías, y las apunté, dice: yo hice un pacto con vosotros. Desde el día que me aceptaste, hice un pacto con vosotros, que yo estaría con vosotros todos los días hasta el fin. Pero se la voy a poner de otra manera. Tal vez dijo el Señor: pero ustedes no hicieron ese pacto de estar conmigo hasta el fin. Porque Dios cumple su palabra. Si Él dice que iba a estar con nosotros hasta el fin, la recibimos, amén. Pero ¿será que nosotros estamos con Él hasta el fin? Ahí ya cambiaron los papeles. Porque sí, pero también como Dios es bueno, digo: si este día vuelves, nuestro pacto queda renovado. Mire qué Dios tan bello, hermano. Dele palmas al Señor. Entonces, este hombre que usted lo conoce, no porque estuvo en ese tiempo,
sino porque era un hombre que si lo ponemos por su nombre, significa paloma. Y como siempre hemos hablado, y Naranjo me lo recuerda cada rato, pastor, pero en un buen sentido, porque la paloma es el único animalito que no tiene hiel, que no se amarga. Y este se llamaba Paloma, y bien amargado. Ya sabe quién es, ¿verdad? ¿Quién? A ver. ¿Por qué? Por la ballena, dijo él. Entonces, en lugar de ir a Nínive, se fue a Tarsis, porque Tarsis significa piedra preciosa. Tal vez se alejó porque no era tan bonito Tarsis, Nínive, como Tarsis. Porque a veces queremos nosotros las cosas que se ven sin primero ver las que no se ven. Eso le pasó a Abraham y a Lot. Porque dice que cuando se separaron, Abraham y Lot se separaron, y Lot dijo: yo me voy para el valle que está allá. Era el valle de Sodoma, y lo confundió con el huerto del Edén. Y Abraham se quedó callado, porque cuando nos vamos a separar, y Lot pilas, dijo: ya está bien bonito, yo me voy para allá. Pero a Abraham Dios le habló: ahora mira tú a dónde te voy a llevar. Mire la diferencia, uno que quiso ver y el otro que Dios le habló. ¿Cuál quiere usted? ¿El que quiere ver o el que Dios quiere que le hable, que diga? Eso le pasó a Jonás. Jonás lo enviaron a Nínive y se fue a Tarsis. Entonces dice la Biblia que entonces oró Jonás del Señor desde el vientre del pez, y dijo: en mi angustia clamé al Señor, Él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Mire qué lindo se miraba Jonás ahí. Mire qué comunión tenía Jonás con el Señor. ¿Le respondió el Señor? ¿No será que algunos quisieran tener a Chiploc? Porque así dice que se llamaba el pez que se comió Jonás, se llamaba Chiploc. ¿Nunca lo escuchó usted? Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, por eso vino al mar profundo un pez, y Chiploc se lo comió, decían los niños. Entonces yo digo que se llamaba Chiploc. O Pum se lo comió. Pero mire, en mi angustia clamé al Señor y le respondió. No le respondió en el barco, cuando aquellos le decían: órale a tus dioses. Le respondió adentro del pez. Y ahí le clamó, porque ahí sí estaba angustiado. Y entonces vemos que le dice la Biblia: pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Mire, hermano, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Qué le quiero decir? Volvamos a clamarle al Señor. Volvamos a tener ese momento, hermano, de intimidad con el Señor. Cuando Jonás se encontró dentro del pez, clamó, y mire, y su ministerio le fue habilitado nuevamente. Hay cosas que se han perdido, hay cosas que se están perdiendo, hay situaciones que parecieran que no tienen solución, pero entonces Dios nos da la clave, como dijo Jeremías: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas que están ocultas, y te las revelaré, para que sepas cómo actuar, cómo decir, cómo hacer las cosas para que sean habilitadas una vez sobre tu vida. Pero mira, volvamos a clamar, volvamos al Señor. Él sintió y dice: me echaste delante, me fui expulsado delante de tus ojos, pero sin embargo volveré. Tenía la confianza, sabía, conocía a ese Dios que era bueno y era misericordioso. Ahora este Jonás va con una constancia, viene con un deseo fuerte de lo que Dios le había hecho, porque no solo lo expulsa, sino que ahora, hermano, trae un espíritu de hacer volver. Porque cuando llega con los hombres de Nínive, hermano, empieza él a hablarles, y entonces les dice: mire, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero él no se había dado cuenta la administración que le estaba haciendo a todo el pueblo de Nínive, porque a él lo habían hecho volver. Y entonces, como él era un profeta, como en parte hablamos y en parte profetizamos, lo que les estaba diciendo es: vuélvanse a Dios. Y los convenció que se volvieran a Dios.
Y Nínive era un pueblo perverso. Nínive era un pueblo, hermano, que odiaba a Dios. Por eso al principio Jonás se había apartado. Él decía: yo no quiero ir ahí, si son tus enemigos acérrimos. ¿Cómo vas a salvar a ese pueblo que te quema, que te desprecia, que blasfema contra ti? Ese era el celo de Jonás. Ahora él, a regañadientes o con un espíritu diferente, va, predica, hermano. Pero sin embargo, mire, hace que el pueblo se retorne. Quizá Dios ve nuestra decisión y las cosas cambian. Quizás Dios vio y dice: Dios vio lo que hicieron, no lo que dijeron, lo que hicieron. Porque yo puedo decir: sí, Señor, yo te voy a servir por siempre, amén. Pero ahora me falta el hacer. Porque es lo que Dios ve. Él ve lo que decimos, pero también ve lo que hacemos. Es el trabajo completo. Y Dios, díganle al de la parte, está llamando hoy. Y yo me lo digo a mí mismo, porque no puede ser que esté tan cerca de Dios que ya no haya más espacio. Cada día es un día que queremos estar más cerca de Él. Pero sin embargo tenemos que entender este principio. Y hermano, 29, 30, vamos bien. Para poder volver, la prueba lo cambia a uno. Mire, le voy a dar dos, cuando logramos entender y cuando no logramos entender. Si entendemos la prueba, nuestro corazón se va a hacer sensible y vamos a volver al Señor. Pero si no entendemos el propósito de la prueba, nos endurecemos y nos alejamos del Señor. Y le echamos la culpa a todo mundo, sabiendo que los culpables somos nosotros. Porque Dios a su creación, a nadie lo ha obligado a hacer algo. Dios nos da la opción para escoger. Desde Caín, desde la creación, le digo: pueden comer de esos menos de este. No les digo: aquí voy a poner un ángel para que no. Ustedes tienen la opción, ustedes eligen. Caín le dijo también: mira, quisiera lo bueno, que el pecado está a la puerta y te desea. Tú eliges si abres la puerta o la dejas cerrada. Entonces Dios nos da esta oportunidad de volver a hoy. Mire, me meto, nos da para que podamos acercarnos, para que podamos entender que hay que levantarnos, que podamos hacer que nuestra copa rebose, que podamos arrepentirnos, que haya un mover del Espíritu Santo que nos convenza de aquellas cosas que puedan estar ocultas en nuestro corazón y que solo Dios las sabe. Que la loción que hoy traemos es rica para los de la tierra, pero puede ser desagradable para Dios. Pero por eso es lo importante, que nosotros ahorita, por eso voy a avanzar, porque dice la Biblia, hermano, que en este versículo llega el momento donde el pueblo de los apóstoles del Señor están ya reunidos. El Señor los ha ministrado, les ha enseñado, les ha discipulado de todo lo que era necesario pasar. Y hermano, estando con Jesús, ¿quién no se oponía al mundo espiritual? Es como cuando estábamos pequeños y llegaba su hermano mayor y el que lo molestaba en la escuela: dale pues, porque sabía que tenía el hermano mayor aquí, ¿verdad? Y al otro no se animaba porque estaba el hermano mayor. Así me imagino que estaban los apóstoles: diablo mentiroso, pero porque Jesús estaba con ellos. Pero ahora nosotros vemos en este punto que le voy a amarrar, porque está Pedro. Pedro era un hombre de carácter. Pero Pedro, hermano, que su nombre significa piedra o roca pequeña, como dice la Biblia, era un hombre de carácter fuerte. De un machetazo, de un espadazo, como quiera, le cortó la oreja a Malco y no se dejaba. Era pescador, yo digo que era fornido. Pero sin embargo dice: Simón, Simón, date cuenta que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, no solo a Pedro, a todos ellos. ¿Pero por qué le habló a Pedro? ¿Por qué le habló a Pedro? Le dijo: mira, Pedro, Satanás te ha pedido, no le dice te ha pedido, los ha pedido para zarandearlos. O sea que, como que fueran trigo. Y entonces llegaba el momento
donde el Señor le marca lo que Él le dice. Pero antes de eso, dice que esta zarandeada, fíjese, es que me gustó lo que Dios me daba, porque esta zarandeada, yo me la imaginaba que era una, pero de aquellas de aquí, unas aporreadas. El problema es que la zarandeada vino antes de que Pedro lo apostatara, antes de que Pedro lo negara. Y la Biblia dice que antes de la venida del Señor va a haber un mover de apostasía, que mucho cristiano no va a aguantar la zarandeada, porque la zarandeada viene de parte del enemigo, que el Señor lo reprenda. Y entonces cuando yo veo este principio, porque Pedro les dice, mira Pedro, porque Pedro le decía, no Señor, yo por ti, yo no voy a dejar que nada te pase, y yo pelearé por ti. Pero llegó el momento donde el Señor le marca que Satanás le ha pedido para zarandearlos, como quien dice, vamos a ver dónde están parados. Vamos a ver si realmente le iba a decir, truenan sus chicharrones. Como quien dice, realmente si hemos creído. Es que, hermano, mire, estar aquí qué lindo, pero ante un endemoniado que tiene una fuerza como de 10. Yo ya le conté la historia en la otra iglesia, hermano. Una noche, como terminó el culto, una persona empezó ahí a manifestarse, y atrás estaba la cocinita, hermano. Fue el día que toda la iglesia se quedó a comer, porque tenían que pasar por ahí y nadie se atrevía a pasar por ahí. Por eso le digo, pero se lo cuento porque la importancia que cuando dice la Biblia zarandeada, mire, dice tamizar, agitar en un colador. La 2 es por la agitación interna para probar la fe de uno al borde de la destrucción. Entonces Satanás dijo, vas a ver, ahorita vamos a ver Pedro. Y porque lo primero que hicieron los apóstoles ante la persecución de Jesús, fueron a interceder, fueron a orar, se reunieron. ¿Qué hicieron? Deja dormir, salieron corriendo. Y entonces, ¿cómo trabaja el enemigo? Que es una zarandeada, porque para ver lo que hemos creído, hermano, mire, por eso le digo, porque ellos, ahí Pedro le dio la espalda a Dios a consecuencia de la zarandeada, porque después negó al Señor. Por eso es el peligro si no logramos entender cuál es la zarandeada, porque los meten así como está ahí, mire, los están sacando. A veces está uno así, hermano, que no sabe, como chapulín brinca aquí de tanto, no sabe lo duro sino lo tupido de las cosas. ¿Y cómo trabaja el enemigo? En este tiempo, hermano, en ansiedades, en depresiones, en tristezas, en desaliento, desesperación, soledad, incredulidad, decepción, duda, confusión, cansancio, fatiga, sin motivación, sin metas, opresión, hasta espíritus de muerte. Entonces el enemigo está atacando. Y entonces cuando entendemos que realmente nuestra fe está puesta en el autor y consumador, hermano, que es Jesucristo, ahí es donde sabemos que estamos arraigados, atados a Él, para que no nos desesperemos ante las circunstancias. Por eso la importancia, mire, para ver si había creído o no, qué era lo que, mire, qué es lo que sostiene nuestra casa, qué es lo que sostiene tu vida, mi vida, qué es lo que sostiene tu salud, qué es lo que sostiene tu economía, qué es lo que sostiene todo. ¿Quién es? Cuando estamos aferrados, caerán 1000 y 10,000 y el mal no llegará, aunque tengamos las situaciones difíciles. Ahí se va a probar nuestra fe, más preciosa que el oro. Es que mire, por eso digo, decir lo que lindo se ve, decir que ese Pedro apostató, ese Pedro, hermano, estar en las sandalias de Pedro en ese momento, sentirse oprimido, ver cómo eran tan malvados. Es que, hermano, la muerte de Jesús, que los latigazos, los 39 - 1, los garfios que venían a su piel, le arrancaban la piel, le arrancaron la barba, le escupieron la cara, le horadaron las manos, le pusieron la corona, los pies.
Y era una muerte pero tan sanguinaria que al crucificarlos todavía le querían quebrar el costado para que las que quebraban por el fémur, para que no se sostuvieran, sino que la muerte fuera lenta. Y todo eso tenían que ser ellos expuestos a eso. ¿Sabe por qué? Por amor a usted y por amor a mí lo pasó. Pero ¿qué le quiero decir? Pedro había entendido. Por eso te digo, tal vez, hermano, hay una zarandeada que se está dando porque Cristo viene pronto. Nos está shakeando para ver dónde estamos parados, en dónde estamos nuestra confianza, en dónde estamos viviendo este tiempo final. Si no hay para la renta, si no hay para la salud, si no hay para nada, si no hay para... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a clamar, vamos a buscar, vamos a reconocer. Y hoy es un día de volver al Señor, para que entonces Él se vuelva a nosotros, Él tome control de nosotros, Él obre por nosotros, se manifieste a favor nuestro, y entonces entendamos que Él es real. Porque son las circunstancias que el enemigo está tratando, hermano, con tristeza, con desaliento, con confusión, con duda. ¿Que será que no existe? ¿Será que es la verdad? Y empieza a un mover, hermano, a que la gente, mire, aún cristianos con deseos de morir. No sé si alguien, búscame, Johanna, los indicios, o no, mejor ya no, porque ya llegó el tiempo. Pero entonces, mire, pues, miedos. Entonces, ¿para qué lo hizo el Señor? ¿A cuántos nos han zarandeado aquí? Pero yo he rogado a ti que tu fe no falle, y cuando tú te hayas vuelto, vas a fortalecer a tus hermanos. Es que mire, es que hermano, todo va a estar bien. Yo ya estuve ahí. Yo me caí, me tropecé, pero Dios me levantó. Hay unos que se levantan, a otros un hermano lo levanta, el de aquel que se cae, pero tiene quien lo levante, y hay otros Dios lo levanta. Y aquí le dice, pero la palabra es cuando te hayas vuelto. Por eso le digo, ¿cuántas veces tal vez hemos negado al Señor? No con nuestros dichos, sino con nuestras actitudes. Es que eso es lo que marca. Ese Pedro, sí, pero a veces somos Pedros, duros como roca. Y entonces dice otra versión, dice, pero yo he rogado a ti, Pedro, para que me permanezcas fiel, pase lo que pase. Fíjese, cuando cantamos, ¿cómo es ese canto? Hazme fiel. ¿Estás seguro que venga lo que venga? ¿Estamos seguros que venga lo que venga? Es que mire, por eso le digo, cantar con entendimiento. No digo que no lo cantemos, sino que estemos certeramente seguros en lo que hemos creído, que es un evangelio de poder. Mire, es un evangelio de vivencias. El libro de los hechos de los apóstoles, lo que ellos vivieron. Que podamos nosotros tener nuestro libro de los hechos, de lo que hemos vivido, de lo que ellos realmente experimentaron, de cómo fueron perseguidos, pero siempre vieron la gloria de Dios. Pero entonces dice, mire, recuerda esto: después de que te hayas vuelto a mí y hayas sido restaurado. No es solo volver, lleva un proceso de restauración. Haz que la misión de tu vida sea fortalecer la fe de tus hermanos. Es que este es el evangelio, de soportarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, no de amaquearnos unos a otros. A veces somos los coladores del trigo, hermano, queremos andar a los hermanos así.
De lo que se trata es de que podamos restaurar. Dice la Biblia que Dios me ha dado una lengua de discípulo para que con una sola palabra pueda yo levantar al desfallecido, al caído, al que no tiene esperanza, que pueda darle mi mano. Levántate, hermano, que son dos mejor que uno. Es que mire, para señalarnos tenemos al diablo que nos acusa todos los días. Pero yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no pueda fallar. Y cuando estés convertido. Pedro estaba convencido, pero no convertido. La conversión es un cambio total. Que tu sí es sí, tu no es no. No eres ni tibio ni frío, eres caliente todos los días de tu vida. Porque eso le volvamos. Le dieron su reinicio por medio de la fe a Pedro. Por eso dice, pero he orado por ti, Simeón, que tu confianza no falle. Y tú, una vez que te hayas vuelto en arrepentimiento, fortalece a tus hermanos. No es solo volver, es volver arrepentido. No es solo volver es volver como volvió el hijo pródigo. Entendió el principio. He pecado contra ti, primero Dios, y después contra su padre. No se merecía digno de nada, y le vino la restauración. Por eso hoy que venimos, esto yo anhelo, le ruego, le suplico que no sea una tradición. Santa Cena. No, es un momento de vida o de muerte. Es un momento subliminal para nosotros que hemos creído en la sangre del Señor Jesucristo. Que la tomen dignamente. Dice que muchos por eso están enfermos, débiles, enfermos y mueren. Y no es para amenazarlos, ni para yo sentirme amenazado, y no para yo tirarles, sino que esto es para que podamos nosotros aprovechar la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? Nuestras miserias, nuestros errores, nuestros peores pensamientos, pero que Dios está obrando para que podamos esta mañana volvernos de todo corazón. Aquí estamos, pastor, sí, pero no estamos tan cerca como quisiéramos. Pastor, yo soy limpio, límpiese más. ¿Por qué? Necesitamos creer que Él está obrando. Y entonces examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvámonos al Señor. Mire, la Biblia dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, pero son de muerte. El camino que llevas, ¿hacia dónde te lleva? Se la voy a poner de esta manera. La vida que estamos viviendo, ¿hacia dónde nos está llevando? ¿Acercarnos a Dios o apartarnos de Dios? Hay dos caminos. Está el monte de la bendición, y el monte de la bendición ellos tenían que elegir el camino que ellos quisieran. Pero cuando dice aquí, me gustó otro versículo porque por ahí quería tomarlo. Dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Es reflexionar seriamente. Fíjese otro. Reflexionemos seriamente en nuestra conducta y volvamos a nuestro Señor. Pero me gustó este. Mire, examinemos nuestra conciencia. ¿Qué es la conciencia? Y aquí se lo puse rápido porque ya me mandaron al pianista. La conciencia es un juez. Es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella. Es el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal. Es la conciencia la que nos advierte antes de pecar. Es como un juez que antes de pecar dice, no está bien, o cuando lo hicimos está mal. Cuando lo hacemos lo correcto, le agrada a Dios, estamos en paz.
Eso es lo que realmente es como una luz roja, una luz verde. No pases. El amarillo, como un día me paró el policía. Si estaba en amarillo y me apresuré a pasar. No, el amarillo es para prepararte a parar, no te apresures a pasar. Aprendí, nunca más me paso en amarillo, prefiero pasarme en rojo. No, tampoco. Mire, la conciencia, ese juez interior, Dios lo puso en nuestro corazón. Es como el libre albedrío para distinguir lo bueno y lo malo. Entonces, si nuestra conciencia se corrompe, es un juez como hay jueces que aceptan sobornos. Se corrompieron los jueces. Entonces, cuando nuestra conciencia se corrompe, ya no es el juez que ya no dice por lo que es bueno y malo, sino porque ya entendió lo que a mí me gusta, aunque esté malo. Y sabe una de las maneras que la conciencia se corrompe. No hierren, las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. Los chismes, los chistes maliciosos en doble sentido, o hacer lo malo. Se altera la forma, se pervierte, se visea, se incomoda, se fastidia. Corromper es oler mal, algo que se corrompió. Y que nuestro interior no tenga un olor agradable. Mis decisiones no van a ser agradables, mis pensamientos no van a ser correctos. Y que en el nombre de Jesús, hermanos, me pueden ayudar ya, por favor, los que van a servir, para ir terminando. Porque cuando no se trata ese juez, la conciencia se cauteriza. Y la palabra cauterizar es que nos hace insensible a lo de Dios. Y empezamos a llamarle bueno a lo malo y a lo malo bueno. Por eso la importancia que dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención de espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Mire, mentirosos, el padre de toda mentira zarandeó a Pedro con mentiras hasta que lo hizo apostatar. Los hace insensible. ¿Qué voces oímos de amigos, de maestros, de influencers de allá afuera? Por eso hay varias. Hay que miren esta calavera. ¿Quién es quién? Como le dijeron a Adán y a Eva, ¿quién te enseñó? A la pregunta que nos hacemos siempre, ¿quién nos enseñó lo que hacemos, lo que decimos, referente a Dios o referente a la vida? Por eso hoy es un buen día. Que cuando entendemos lo de la conciencia, dice así, que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre tú y Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa. Gracias por lo que hace. Es que mire, es que qué lindo es cuando uno le dice, Señor, háblame. Tal vez no es una voz audible, pero es la conciencia. ¿No le ha pasado que yo tenía algo que me decía que no lo hiciera, pero lo hice? Hay cosas que por no conocer la voz de la conciencia. Empecemos ya a repartir. Tú tienes fe, tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Como dice Pablo en Romanos, y sigue diciendo, él dice, tú que enseñas a otro a robar, robas. Tú que dices que no es que cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a ídolos, estás con ídolos. Como quien dice, quien no se acusa en lo que aprueba. En lo que usted recibe los elementos, mire. Por eso siempre procuro tener limpia mi conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Hay gente que dice, solo Dios y yo. No, delante de Dios y delante de los hombres. Jesús crecía en sabiduría, en gracia, en inteligencia para con el Padre, pero también con los hombres, para tener una conciencia irreprensible. Entonces,
Volviendo al punto, Lamentaciones dice: ¿por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Examinemos nuestros caminos, escudriñémoslos y volvamos al Señor. Así que hoy, en el nombre de Jesús, conforme vaya recibiendo los elementos, se pone de pie para que entonces ya sepamos quién tiene y quién no. Volvamos al Señor. Analicemos en este momento si tú recibes los elementos. Cierra tus ojitos y hagámonos un examen introspectivo. Tal vez necesitas volver al Señor. Tal vez te has acomodado, o tal vez te has enfriado. Tal vez te sientes hasta acusado, pero hoy, en el nombre de Jesús, toda acusación se va, porque es un momento sublime de arrepentimiento. Es un nuevo pacto. El momento de regresar al principio, dijo la profecía. Un tiempo de libertad. Un tiempo de volver, de reiniciar. Un tiempo de dejar. ¿El por qué? Mira, Dios no se ha peleado ni contigo ni conmigo. A veces nosotros somos los que nosotros somos los que nos alejamos. Él nunca se ha alejado, porque entre más me acerque, más se acerca a Él. Y que esta mañana sea el principio de retomar ese pacto, sea el principio de decirle al Señor: volvamos a empezar. Reconocer que hemos fallado, reconocer, dice la Biblia, que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gracia de Dios. Esto no es por religión, es por una relación y una comunión y el pacto que Dios está haciendo. El pacto que dijo esta mañana es que si volvíamos a Él, que Él volvería a restablecer ese pacto. Ese pacto de comunión, de amor, de sinceridad, de arrepentimiento, de reconocer. Y antes que podamos, tal vez entre todas estas características, tal vez necesitamos apaciguarnos, arrepentirnos, calmarnos, de crecer. Mire, descargar, tal vez la carga ha sido muy pesada. Tal vez el camino hacia donde vamos no es correcto. Da un giro, eso es volver, recapacitar. Dice, venir al principio y llamar una vez más. Porque Dios hoy ha preparado mesa delante de nuestros angustiadores. Hoy ha puesto una mesa en medio de las circunstancias. Tal vez la zarandeada no la entendíamos, pero no viene de parte de Dios. La zarandeada es porque tal vez nos acomodamos. Y la fe, que es más preciosa que el oro, que aunque pasada por fuego, va a resultar en honor, honra y alabanza para nuestro Dios. El fuego no me lo puedo quitar. Es parte del proceso de la purificación. Los desiertos son parte para escuchar al Señor. Los llevaré al desierto, les hablaré mi corazón. No, pero ellos, en lugar de escuchar, se endurecieron. Ese es el peligro, que al no entender la prueba me endurezca. Y como dijo Jonás,
Me expulsaste de tu lado, me expulsaste de tu presencia, pero volveré una vez a verlos, una vez más volveré. Que haya esa esperanza que vamos a volver a estar, hermano, tal vez ya con la experiencia, ya no tan jóvenes, ya no como los mancebos que se fatigan y se cansan, sino que ya como entendidos, como sabios. Ya peinamos canas, ya llevamos años en el evangelio, pero ahora ya he entendido que todo es porque Dios anhela a un pueblo que le ame, que le busque con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Y que volvamos al Señor. No es mi llamado, es el llamado de Dios para tu vida. Para tu vida, para tu vida, para que te vuelvas y para que lo conozcas de tal manera que Él nunca se ha apartado. Los que nos alejamos fuimos nosotros. Y que hoy en el nombre de Jesús seamos conscientes del rescate pagado con esta sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Para que Él, que estaba preparado antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Tal vez hoy es un momento de reactivar ese pacto. Pero antes de bendecir los elementos, si usted anhela, ¿por qué no abrimos nuestros labios y decir: Señor, perdónanos? Perdónanos, Señor, no por si hemos pecado, no por cuanto hemos pecado, ya sea de palabra, ya sea de hecho, ya sea de pensamiento. No somos dignos, pero hoy tu sangre preciosa nos acerca a regresar, a volver a comenzar. Nosotros no podemos, Señor, si no es porque tú haces esto posible. Porque tú conoces, Señor, todo de nosotros. Hasta lo más profundo de nuestro ser lo conoces tú. Si ha habido iniquidad, si ha habido pecado, si ha habido transgresión, hoy en el nombre de Jesús presentamos delante de ti nuestra vida misma. Perdónanos, Padre. Perdónanos por fallar. Perdónanos por tal vez negar tu nombre. Perdónanos, Señor, porque nos hemos alejado. Perdónanos, Señor, porque no estamos tan cerca como tú quisieras que estuviéramos. Que en esta nueva oportunidad, ese pacto que es un pacto eterno, ese pacto de amor, Señor, vuelva una vez más, porque fue sellado con sangre. Fue sellado, Señor, con tu amor, con tu misericordia, con tu bondad. No por nosotros, sino porque tú, Señor, elegiste tomar forma de siervo, haciéndote como nosotros. Pero, Señor, perfecto, sin pecado. Y fuiste por amor a nosotros. Y hoy queremos este momento. Mañana no sabremos qué pasará, porque no le podemos añadir ni un segundo a nuestra vida. Pero hoy sí podemos, Señor, estar seguros, estar convencidos que al tomar los elementos, Señor, no estamos solo recibiendo pan y jugo, estamos recibiendo una administración de tu cuerpo y de tu sangre preciosa, a la cual hoy nosotros no queremos rechazar, no queremos fallar. Solamente queremos volver a empezar. Queremos volver, Señor, a recuperar lo que un día teníamos. Esa comunión, esa relación, esos amores, esos deseos, esos anhelos, esas prioridades en la vida.
que no haya nada más importante, que no haya nada más alto que tú mismo, Señor. Y que en el nombre de Jesús, Señor, la administración de este día haya un pacto, Señor, de volver a empezar. Un pacto, Señor, de una vez más activar lo que tú un día hiciste por amor a nosotros. Padre, bendecimos el pan. Que este pan, que es el pan de la liberación, nos liberte, Señor, de toda obra de las tinieblas, de toda acusación, de todo espíritu inmundo, de toda hueste, de toda potestad, de todo gobernador, de toda influencia que ha querido venir, Señor, a hacer que nuestra fe mengüe, sino que al contrario, Señor, entre más nos perseguirán, más creceremos, porque tú estás de nuestro lado, porque tú estás a favor nuestro. Y que hoy en el nombre de Jesús este sea la confirmación, este pan, Señor, que hemos creído en un Dios todopoderoso. Que sea el pan de la liberación, que libere miedos, libere temores, libere angustias, libere depresiones, opresiones, ansiedades, todo aquello que en los aires, Señor, se mueve. Que hoy seamos libres por el poder del cuerpo de Jesucristo, al cual te damos gracias, Señor, por perdonarnos. Y que en su lugar de debilidad venga fuerza, en lugar de enfermedad venga salud, y en lugar de muerte venga vida. Comemos todos ahora en el nombre de Jesús. Señor, la copa de bendición, solo tal vez para recordar al pueblo, Señor, lo que ya sabemos todos, que tú te hiciste maldición por nosotros para que fuésemos bendecidos, y que ninguna maldición caerá a menos que nosotros creamos o abramos puertas. Pero en el nombre de Jesús, que esta copa nos convenza, la sangre de Jesús, de la bendición que somos y de lo que el Señor sellarás en cada uno de nosotros. Y que la sangre de Jesús provoque en cada uno de nosotros una sanidad completa, espíritu, alma y cuerpo. Señor, hoy oro por cada uno de los que estamos acá. Cualquier enfermedad, ya sea del espíritu, ya sea del alma, ya sea del cuerpo, obra poderosamente, y que podamos ser fortalecidos en el poder de la sangre de Jesucristo. Tomemos todos de la copa. Un pacto de volver, un pacto de acercarnos. Quiero volver Con sus ojitos cerrados, a empezar con un corazón sencillo, diferentes. como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Quiero volver a empezar
Así bajo esta unción, ¿sabe? Sé que estamos viviendo tiempos finales. Si en algo como ministros hemos fallado, quiero que nos perdone. Queremos volver a empezar. Si hemos fallado entre ovejas, perdonémonos. Ese es el amor. Hay cosas, hay roces, hay batallas, son cansadas. Y a veces nos desgastamos entre nosotros. Y Dios nos llamó a amarnos. Cualquier desatención, inconveniencia, cosas que nos dañaron. Como pastor de esta iglesia, le pido perdón. Tal vez un día nunca lo llamé, no le puse atención o algo. Pero queremos estar en paz. Queremos que la paz de Dios y el Dios de paz inunde nuestros corazones. Y que este nuevo pacto, este nuevo tiempo, lo vivamos como lo que es, en armonía, amándonos, perdonándonos, soportándonos, haciendo que Dios se manifieste en todas las cosas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, sellamos esta palabra, creyendo, Señor, que volvemos a empezar. Volvemos una vez más hasta tu venida, creyendo que tú eres Dios por sobre todas las cosas. Y te damos gracias, papito lindo, porque solo tú nos puedes dar una oportunidad más, porque tu misericordia es grande. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Señor. Quiero que bajo este ambiente y esta unción oremos por que se nos adelantó nuestra hermana Lucy Valdés Noya, y en nuestra humanidad